La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Conviva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al programa Conviva Tijuana. Nos da mucho gusto estar una vez más aquí en el programa de Conviva, este domingo 3 de septiembre, primer domingo del mes de septiembre. Septiembre es un mes de muchas celebraciones, es un mes de muchos festejos patrios, es el mes de la patria, así que vamos a recordar algunas de estas fechas, no sin antes enviar un saludo a nuestros hermanos de Texas, a nuestros hermanos de Baja California Sur, por todos los estragos que han estado sufriendo debido a los huracanes. El 1 de septiembre de 1925, Plutarco Elías Calles inauguró el Banco de México. Este Banco de México que es tan importante para el manejo de la moneda de todo el país y además es un edificio precioso que quienes tengan oportunidad de estar en la Ciudad de México algún día, vayan a visitarlo porque vale la pena visitarlo. El centro histórico de la Ciudad de México es una belleza. No por algo Humboldt decía que México era el lugar de los palacios, la ciudad de los palacios. En 1939, también un 1 de septiembre, estalló la Segunda Guerra Mundial de Alemania contra Polonia. Así que también pues vamos a hacer una oración por todas estas personas que sufrieron durante la guerra. El 6 de septiembre de 1857, Benito Juárez instituyó las leyes de reforma. El 7 de septiembre de 1946, fíjense algo interesante, se hizo la primera transmisión de televisión en blanco y negro en México, 1946. O sea que la televisión en México pues tiene alrededor de 70 años, entre 60 y tantos años. Y también recordemos que el ingeniero González fue quien hizo la primera emisión de televisión a colores. Así que pues es un dato interesante. El 8 de septiembre se celebra el nacimiento de la Virgen María, así que también pues es otra fecha que hay que considerar. Hay dos fechas que tenemos que tener en cuenta. El 11 de septiembre, más bien hay dos acontecimientos el mismo día. El 11 de septiembre se fundó la Academia Mexicana de la Lengua, pero también hay que recordar el ataque a las Torres Gemelas aquí en Estados Unidos. El 16 de septiembre, desde luego, es el centro de todo el mes, no sin olvidarnos del 15, que es el grito de independencia, y el 16, que se festeja el inicio de la independencia. Un 19 de septiembre de 1985 hubo aquel temblor trágico en la Ciudad de México que devastó la ciudad. Por eso se hacen simulacros y se recuerda esa fecha con interés. Nosotros estamos en una zona sísmica, es importante que tomemos en cuenta esto. El día 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paz. Es importante que estemos preocupados por fomentar la paz, por fomentar que haya cordialidad, que haya concordancia, que podamos nosotros ser un instrumento, como decía San Francisco: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor, etcétera, etcétera. Así que si cada uno de nosotros nos preocupamos por cuidar la paz en el entorno en el que vivimos, todos vamos a vivir muy felices, muy en paz. El día 22 de septiembre de 1910 se inauguró alguna de las instalaciones de la Universidad Nacional de México, que después se llamó Universidad Nacional Autónoma de México. Vale la pena luego un día de estos dedicarle un ratito a esta universidad, porque desde luego ya sabemos que junto con la Universidad de Perú, en Lima, fue una de las primeras
universidades en toda América. Los peruanos dicen que ellos fueron la primera, nosotros decimos que nosotros, pero a fin de cuentas, pues desde el siglo XVI existe la Real y Pontificia Universidad de México, que ahora se llama Universidad Nacional Autónoma de México, que existe como está hasta la fecha a partir de 1952, cuando Miguel Alemán fundó Ciudad Universitaria. Hace unos días leí en las noticias que fue nombrado el mural de la Universidad Nacional Autónoma de México como Patrimonio Cultural del Mundo. Es un mural que tiene toda la historia de México plasmado en ese mural, y pues estamos como que muy acostumbrados a verlo, pero es una obra grandiosa. Participaron en ella varios muralistas, y pues vale la pena también algún día que podamos estar en la Ciudad de México visitar este mural. Esa biblioteca es una maravilla, es una de las más grandes de la República, junto con otras que también son importantes, como por ejemplo la Universidad Palafoxiana, la Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad de Puebla, que también es una joya, pero en otro sentido. Así que pues tenemos muchas riquezas culturales de las cuales sentirnos muy orgullosos. Y finalmente, el 29 de septiembre se inauguró el Palacio de Bellas Artes. Así que también el Palacio de Bellas Artes es una belleza en sí, es un monumento precioso con mármoles de Carrara, con mármoles de otros tipos. Está enclavado en el centro de la Ciudad de México, y también es otro de los lugares históricos que vale la pena conocer, que vale la pena visitar, y ojalá tengamos la oportunidad de algún día decir yo estuve en el Palacio de Bellas Artes. Bien, pues cada mes que inicia es una oportunidad de que nosotros revisemos cómo van nuestros planes de vida, cómo van nuestros propósitos, cómo hemos estado trabajando en nosotros mismos, qué vamos a hacer, a qué aspiramos. Por ejemplo, hace 15 días se inició el ciclo escolar. ¿Qué va a pasar con todos estos niños? ¿Cómo voy a ayudar yo a que estos niños sean mejores ciudadanos, mejores cristianos, más productivos, más felices? Así que pues aprovechemos cada inicio de mes para hacer un repaso de cómo hemos vivido. Ya San Juan Bosco tenía por ahí un ejercicio muy interesante que se llama el ejercicio de la buena muerte. No quiere decir que nos estemos deseando la muerte, pero quiere decir que estemos siempre preparados, como lo dice la Biblia, que estemos siempre preparados, como aquellas vírgenes que tenían siempre encendida su lámpara, como aquellas mujeres que estaban siempre listas para atender a su familia. Entonces, pues así debemos estar nosotros, revisar cómo vamos, cómo queremos ir y cómo pensamos estar un poquito más adelante. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Hasta que me dejaste decir buenos días, señora. Me apoderé del micrófono, Juanito. Y de fechas, pero estaban muy interesantes, porque la verdad, creo que el mes de septiembre es así como que lleno de conmemoraciones, de fechas, unas hermosas, grandiosas, otras muy tristes. Por ejemplo, esa que pusiste ahorita, de que se inició la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que yo no me la sabía. ¿No me quieres repetir el día? Fue el día 1 de septiembre de 1939. En el 39, 1 de septiembre, se inicia una guerra que iba a terminar 5 años después. Iba a terminar en 1945, en agosto, con la bomba atómica. Pero empieza esa guerra mundial que la empieza Hitler. Pero imagínense Hitler con un país que se llama Alemania, que era un país poderoso, grande, y atacan a Polonia. Polonia es una nación de artistas, es una nación de gente buena, de gente trabajadora, pero para que se les dejen venir esas gentes, arrasaron con la pobre Polonia, y ahí empezaron a hacer montones de genocidios y demás cosas. Así que es una fecha, la 1 de septiembre, pues muy triste. Pero en fin,
Es un mes que ya pasaron las cosas, que ya tenemos años de eso, pero que no olvidamos la gente que padeció, la gente que vivió, tuvo esperanzas, tuvo fe, y esa gente que sufrió muchas cosas. Démosle vuelta al sufrimiento de esa gente y pensemos en tantas otras cosas positivas y bonitas y buenas. Así es, Juanito. Pero son realidad. Así es. Y a propósito de fechas, ya que estamos entusiasmados con las fechas, Ajá. se nos pasó una fecha, no porque no querramos, sino porque no se pudo. 28 de agosto. ¿El Día de los Abuelos? Bueno, eso está bonito, interesante, y qué bueno que te felicitemos, señora, porque eres abuelita y a mí también. No, yo me refería a San Agustín. Ah, sí. Ese día se celebra y se recuerda a San Agustín. Como ustedes saben, San Agustín, o como se dice Agustín de Hipona, porque Hipona es una ciudad antiquísima del África, el África del Norte, y había una comunidad cristiana. Estamos hablando del año 400, apenas tenían 4 siglos que había estado Jesús en la tierra, y ya para ese tiempo había pensadores, filósofos, teólogos que estaban preocupados porque se conocieran las cosas del cristianismo como Dios manda. Hay un punto de este señor Agustín, independientemente de su vida y todo, pues estábamos en el siglo IV, por allá, cuarto, quinto, en el año 400. Hay una cosa muy importante. Le valió el título de padre de la iglesia, el título de doctor de la iglesia. Llegó a ser obispo de Hipona. Pero hay una cosa que es la que más me llena. Él, refiriéndose a lo que es el pecado, un concepto de pecado que todavía no entra mucho en nuestra sociedad, no solamente sociedad cristiana, la que sea. Fíjense qué idea tan bonita, tan profunda, tan filosófica, pero tan fácil de entender. Imagínense en una manzana. La manzana le dan una mordida. ¿Y qué es lo que tiene? Una mordida. ¿Pero qué es una mordida? Algo que le falta. Un hueco. Un hueco. Ajá. ¿Y qué es el hueco? Pues algo que debería de haber y no hay adentro. Uh-huh. Entonces él dice que el pecado es la carencia de un bien, o sea, la falta de un bien que debería de estar. Fíjate qué profundo, pero qué sencillo. O sea, que el pecado, ¿qué es, en fin de cuentas? El pecado es algo que debería de estar y no está. Esa carencia. Si a mí me dices que no tengo alas, pues no es ningún pecado, ninguna falta, porque yo no debo de tener alas, por naturaleza no. Pero si una palomita te la encuentras con que perdió un ala, o perdió las 2 alas y ahí anda brincoteando por el suelo, pobrecita, eso sí es una falta, una carencia de algo que debería de tener. No sé si me estoy siendo muy difícil explicar esto. A ver, señor, ayúdame. Pienso que está muy claro. O sea, es la ausencia de un bien. Es la ausencia que debería de estar. Exactamente. Pues porque pienso. Si no está, Uh-huh. no, pues entonces no es ninguna cosa mala. Así es. Pero malo es que algo que falta y que debería de estar.
Así es. Así que piensa en una mordida de la manzana, piensa en que le falta un cacho, piensa en lo que tú quieras, pero algo que le falta y que debería de estar. En fin, ese concepto de pecado es grandioso, porque en fin de cuentas, pues ahora sí que es un error de algo que tendremos que hacer lo imposible porque se recupere, porque se reinstale, porque vuelvas a tener eso que le hace falta. Bueno, y hablando de eso, hoy nos toca platicar un poquito de un lugar donde Jesús anduvo caminando, enseñando, haciendo milagros, predicando allá en Tierra Santa. Es de un pueblito que poco se habla de él, pero que se me quedó grabado por su significado, y se llama Emaús. Emaús. Yo lo he oído alguna que otra vez, y algunos hermanos cristianos le han puesto a algún templo el nombre de Emaús. ¿Qué cosa es Emaús? Emaús es una pequeña aldea, era una pequeña aldea, que va de Jerusalén rumbo al Mediterráneo. Sales de Jerusalén y te encuentras que un pueblito, bueno, es que ese pueblito, aquí el problema está en que son como 3 pueblitos, ahora ya no se sabe cuál es exactamente donde estaba el pueblito de Emaús de aquel tiempo. Pero lo interesante está en que está a una distancia de unos 12 kilómetros más o menos de Jerusalén rumbo al Mediterráneo. Y como había una fuente grande de agua, muchas caravanas atravesaban ese cacho de desierto y se paraban allí por el agua, la cosa más natural del mundo. Entonces, rumbo a Emaús iban caminando 2 amigos que dice el Evangelio, que eran discípulos de Jesús, pero discípulos en el sentido de antes, es decir, estaban convencidos, eran creyentes, estaban entusiasmados de la obra de Jesús. Y resulta que ese día iban caminando, era un domingo en la mañana, pero era el mismo domingo de la resurrección. Y que iban caminando y en el camino iban platicando muy tristes, pero también con sentido de fracaso, así como diciendo, mira, yo que creí en ese Señor, yo que pensé que era el Salvador, el Mesías, y resulta con que ya murió, con que nuestros príncipes y sacerdotes lo mandaron crucificar. Y llevaban un hueco en el corazón, iban muy tristes, platicando que cómo era eso, cómo es que se habían enrolado en una causa que ellos creían, una causa grandiosa, y que sin embargo se vino todo abajo. Entonces se les acerca otro peregrino y se une a la plática de ellos. Y entonces el peregrino pues los reprocha y les dice, ¿qué no conocen ustedes las Escrituras? ¿No conocen ustedes que ese Salvador, ese Jesús, ese Cristo, tenía que padecer, tenía que morir, tenía que ser crucificado, pero que iba a resucitar? ¿Qué no saben ustedes eso? Nomás se quedaron atorados en que tenían entusiasmo ustedes y de pronto se les murió el entusiasmo. No, muchachos, era necesario que sufriera ese, y empezó él a hacerles que sintieran
se sintieran un poco culpables por haber perdido la fe. Muy lógico, ¿verdad? Después de eso, pero al mismo tiempo, pues empieza a darles un poco de reproche y a decirles que por culpa de los judíos, por culpa de toda esa gente, por culpa de todos, que no se desanimen, que levanten sus corazones. Y estos se quedaron pensando, mira, tiene razón este individuo. Y después de eso, llegan a donde tenían que llegar, a una posada, parece, de la aldea de Emaús, y siguen platicando de eso, pero ya con otro espíritu. Y llega el momento de cenar. Se supone que habían caminado 12 kilómetros, que viene siendo más o menos más de la mitad de aquí a Rosarito. Y pues hombre, en el desierto caminar 12 kilómetros no es ir al cine. Entonces se sientan ahí a comer algo. Y cuando están sentados, Jesús toma el pan y lo parte. Hace la fracción del pan y se los da a comer y les dice, hagan esto en memoria mía, y en ese les cae el 20, pero ¿cómo es posible que venimos con platicando todo el tiempo y no lo reconocimos? Que este es Jesús, el que resucitó hoy mismo en la mañana, y que Pedro corrió a dar la noticia a todos, y María Magdalena y la otra María, y bueno, entonces ellos sintieron primero sentimiento de culpa, porque habían perdido la fe, pero también sintieron entusiasmo de ver que no era nada malo haber sentido todo eso en sus corazones. Y entonces, Señor, le dicen, pero en ese momento Jesús desaparece y ya no lo encontraron. Entonces tomaron una decisión, se fueron de regreso otros 12 kilómetros y han de haber llegado ya, no al atardecer, han de haber llegado ya un poco noche, porque caminarse otros 12 kilómetros no estaba nada fácil, pero como sea, hicieron el esfuerzo y llegaron a donde estaban reunidos los apóstoles y les dijeron, jóvenes, compañeros, amigos, Jesús resucitó, caminó con nosotros, yendo a Emaús, y total, les platicaron. Y estando así, en el alboroto y en la plática, que ya han de haber sido entrada la noche, se aparece Jesús ahí en medio de ellos, y se llenan de miedo y de espanto, pues es el primer día de la resurrección. Y les dice Jesús, paz, la paz os dejo, por favor, no se espanten, soy yo, soy Jesús. Miren mis manos, no soy ningún fantasma, porque ellos creían que era un fantasma. No soy ningún fantasma, soy yo en persona. Vean mis manos, vean mis llagas. Es más, ofrézcame algo de lo que están ustedes comiendo. Que entonces le ofrecieron, según dice San Lucas en el Evangelio, le ofrecieron un pedazo de pescado, era lo que ellos comían, con miel, con un panal. Claro que ahorita yo comerme un pedazo de pescado con miel, pues como que no me siento muy a gusto, pero eran las costumbres de aquel tiempo. Y entonces le ofrecieron pescado y miel y se los comió con ellos. Y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, vamos a esperar a que venga el Espíritu Santo, que llene sus corazones de entusiasmo, de fe, de amor, de todo, y no se separen, sigan reunidos, reflexionando, meditando todo lo que les estoy diciendo. Y lo mismo, caminó con ellos rumbo a Betania, que era el pueblito donde acostumbraba Jesús a parar.
Y cuando iban caminando, les dijo que Dios los bendiga con su permiso, y empezó a elevarse y se les desapareció. Fíjate qué interesante es esto, pero hay otra cosa. La celebración de la misa, de la Eucaristía, que ahora le llamamos misa, porque misa quiere decir mandada celebrar. Misión, era una misión, una mandada a celebrar. Ahí tienen ustedes que cuáles son las partes principales de la misa, de la celebración eucarística. La primera parte es el momento penitencial. Darte cuenta que estabas mal, darte cuenta que cometiste faltas, pecados, como dice San Agustín. Hiciste cosas que no deberías haber hecho. Entonces, después de ese acto penitencial, de ese arrepentimiento, viene la explicación del Evangelio, la explicación de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y Jesús empieza diciéndoles eso. Primero se arrepienten de haber perdido la fe, de que estaban sin saber qué sigue. Pero después escuchan su explicación de que así tenía que pasar, que así decían los profetas, que así dicen los salmos, que así dicen todo el Antiguo Testamento. Y entonces ese es el momento del Evangelio, de la explicación bíblica. Y finalmente viene el partir el pan, el momento de la Eucaristía, en donde Jesús se revela, pero no quiere decir que se revela para pelearse. No, se revela en el sentido de que se deja ver. Que se deja ver. Se deja conocer. Ajá. Con B chiquita. Así es. Se quita el velo. Ajá. Y revelarse de otra manera es con B grandota. Así Yo es. me revelo. Órale, eso no, espérate. Revelar es quitar un velo. Ajá. Y entonces dijeron ellos, pero ¿cómo es posible que nosotros lo vimos? Sí, no lo podían creer, no lo podían creer. asimilar. ¿Cómo no lo reconocíamos? Así es, él pasó tan inadvertido, tan sencillo, que pues ellos no lo reconocieron. Aparte estaban ofuscados. Cuando uno está preocupado por una situación novedosa, entonces es fácil que no interpretes, que no percibas las cosas de la misma manera. Ellos iban pensando en todo lo que había sucedido. Imagínate todos los cambios que hubo en 3 días, Juanito. Imagínate lo que sentían ellos en su corazón. El paso de un sentimiento a otro y de procesar toda esa información no ha de haber sido tan fácil. Pero además, no eran cosas que ellos aprendieron desde chiquitos. Así es. Eran cosas que ya tenían 1000 años, que lo venían creyendo generación tras generación. Y de pronto se les disuelve eso, se les nubla. Se les presenta, se les derrumba. Entonces, de pronto están más que ofuscados. Claro. Y llega el momento en que cuando Jesús hace la fracción del pan, en ese momento lo reconocen. En ese momento lo reconocen, en ese momento se quedan atónitos, pero ya se desapareció. Y por eso corrieron a Jerusalén nuevamente a decirle a los compañeros: acabo de ver a Jesús, está resucitado, está vivo. Y en eso que se les aparece otra vez. En fin, léanlo, es muy interesante, es el último capítulo del Evangelio de San Lucas. No solo es un capítulo, es un cacho nada más. Y sobre todo, cómo nos presenta ese pedazo,
con un poquito así como nebuloso, confuso, porque todavía no estaba estructurada la celebración de la Eucaristía. Todavía la que llamamos misa no estaba No existía estructurada. como tal. Ujú. ¿Mande? No existía como tal, porque No. pues no había sucedido todo el... Pero estaban los puntos principales. El primer Ajá. punto es el arrepentimiento, el darse cuenta que me faltó fe, que la estoy regando. El segundo punto, que nada menos que Jesús nos explica el por qué. Y la tercera es el momento de la comunión de la Eucaristía. ¿Cómo ve, señora, lo que significa Emaús? Una maravilla, la verdad que como dices tú, hemos escuchado esta palabrita, este nombre varias veces, en algunos cantos, en algunos evangelios, en algunas reflexiones, pero pues es importante conocer más sobre la historia, la ubicación, el significado de este pequeño pueblito. En fin, pasando a otra cosa, hija, que Ajá. no tiene que ver nada con lo que estamos ahorita platicando de San Lucas, de Emaús, etcétera. Pasando a otra cosa. Vamos a hablar de la educación, porque prácticamente es la primera semana de escuelas, Ajá. de clases. Ajá. 15 días. Ujú. Y déjame que yo piense algo, pero como un pensamiento que no quiero corregir a nadie, simplemente quiero que reflexionemos todos como padres de familia, como que estamos un poquito desviados en la educación. Ayer en el periódico salió que como un 60% de chamacos de prepa abandonan la prepa. ¿Cómo ves ese número? Pues una deserción altísima, Juanito. A lo mejor están exagerando y no es 60, 50, pero oye, De todas maneras es muy alto. es Ajá. es que no debería desertar ninguno. Así es. Pero, ¿a qué se debe esa deserción? Yo me pongo a pensar. Conste que tenemos más de 20 años con una preparatoria en el colegio. Ajá. Y vemos que esas cifras son bastante realistas. Pero fíjate en esto y reflexionemos juntos. El muchacho termina a los 14 años más o menos su secundaria. Algunos cumplen 15, otros no, pero como sea 14, 15 años. Hasta ahorita han sido niños que les han obligado a ir a la escuela, que han estado llenos de calificaciones y de exámenes y de quién sabe cuánta cosa. Pero entran a una etapa de total adolescencia y juventud en la que ya ellos no se espantan, que en ellos ya no sienten así como una obligación y entonces ya no les gusta, ya no quieren seguir estudiando, pero el no querer seguir estudiando es resultado de muchas etapas. Poco a poco les fue costando trabajo entender las dichosas matemáticas, poco a poco fue costándoles trabajo escribir como Dios manda, no digamos materias raras, que química y que física y que quién sabe qué. Pues llega un momento en que esa es una bola de nieve, empezó a crecer desde la primaria y seguía dando vueltas y cosas que no entendían y cosas que se les quedaban atrás y que exámenes y en fin, llega un momento en que de plano se fastidian, que no saben para qué, les gusta más la vagancia, como dicen los italianos, è dolce far niente, es muy dulce no hacer nada, pero también ya quieren trabajar, ya quieren ganarse unos centavos y se encuentran con que ya pasaron 6 años de escuela primaria, ya pasaron 3 años de la secundaria
ya están en los semestres de prepa y que no saben nada, no saben trabajar. ¿Qué sabes hacer? Pues nada. Sé cambiar llantas porque en mis vacaciones me mandaban así como medio de castigo, medio de que no esté yo de flojo en un taller, a que aprendiera yo a esto o a otra cosa. Pero realmente, ¿qué capacitación para el trabajo tienen? Y ya es tiempo que la tengan. Nuestra educación es de conceptos, de ideas, y no todos están hechos para los conceptos y para las ideas. Entonces seamos realistas. La formación, la educación tiene que tener 3 corrientes. Primera corriente, efectivamente, conceptos. Que no confundan la época de Miguel Hidalgo con la de Pancho Villa. Que si están hablando de historia, y si les preguntas, oye, ¿quién fue Napoleón? No saben. Y si les preguntas de química, algo de la tabla periódica o de la física o de... No saben ya. Hombre, si ni siquiera puede ser que sepan las tablas de multiplicar. Se les ha hecho bolas todo, es una bola de nieve que se ha ido creciendo hasta que llega el momento en que no pueden con ella. Pero tampoco pueden psicológicamente. Entonces es cuando viene el desánimo. Y entonces dicen, yo esto no lo quiero. ¿Pero qué va a hacer? Entonces es donde viene la segunda parte. Es la educación de valores. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos dicho. Las conductas, las actitudes, los buenos hábitos que necesita la sociedad que tengamos para que no se convierta en lo que estamos ahorita. Matanzas, robos, injusticias, corrupciones. Es necesario la humanización en que los muchachos se eduquen a la limpieza, que se eduquen a la urbanidad, a la decencia, a cierta categoría social, la que necesitamos para convivir como Dios manda. Ese segundo capítulo no lo hemos visto sistemáticamente. No ha sido una cosa de aprendizaje sistemático. Entonces, ahí estamos. Que el primer brazo, que son los conceptos, no bastan. Seguimos con la tercera frase, con el tercer lineamiento, el tercer elemento de la educación. Prepararnos para ganarnos la vida como Dios manda. La capacitación para el trabajo. Entonces, si terminan la secundaria los muchachos, o ya desde la secundaria en algunos casos, se abre el panorama en 3 capítulos necesarios. 1, conceptos, academia. El otro, humanismo, humanización. Y el tercero, te hago capaz de ganarte la vida. Habilidad para el trabajo. Efectivamente, hay preparatorias que tienen lo que le llaman su especialidad. Ajá. La que tú tienes, ¿qué especialidad tienes, señora? En el colegio tenemos informática administrativa. ¿Por qué tienes esas? ¿Por qué no tienes panadería? ¿Por qué no tienes carpintería? ¿Por qué no tienes otra cosa? Plomería. Bueno, porque son carreras técnicas muy caras. Ahí sí necesitamos la mano de nuestro querido gobierno. Debe de darnos cosas que necesitamos. Hoy la computación, el inglés, eso tiene que ser elemental, pero eso requiere un gasto especial, que a veces las escuelas particulares no estamos capacitadas o habilitadas, o no tenemos el dinero para poderlo hacer. Entonces, ¿cuántas cosas? Nada más es cosa de leer el periódico.
se necesita esto, se necesita lo otro. Esta empresa necesita un almacenista. Bueno, ¿y un almacenista qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas formas hay de almacenar? ¿En dónde? ¿Cuándo? Esta empresa dice que necesita ayudante de vendedores. Oye, pues vamos a preparar ayudantes de vendedores. Entonces, nunca va a haber el hecho de que abandonan la prepa nomás así, no. Tiene el muchacho necesidad de conceptos, de academia. Tiene necesidad de que ya es tiempo de que escriba como Dios manda, que ya es tiempo de que hable como Dios manda, que ya es tiempo que tenga las bases de las matemáticas, de la historia, ok, pero también es tiempo de que sea gente, es decir, humano, buena gente, buen hombre, útil a la sociedad y no un problema para la sociedad. Y finalmente, ¿qué sabes hacer? No, pues yo sé hacer pan, porque soy panadero, porque así aprendí. Pues órale, que llegues a ser un panadero excelente, de primera. Una tortillería como Dios manda. ¿Cuánta gente camina en muchas calles con tal de ir a la tortillería, que es donde le gusta la tortilla? Así es. Ajá. Y en fin, así seguimos con las demás cosas que son necesarias. Entonces, si tenemos en la formación del preparatoriano esas 3 dimensiones, no creo que vaya a haber mucho para atrás, porque van a encontrar cosas que les gustan. Yo me acuerdo, Juanito, que en una ocasión tú implementaste un programa en el colegio junto con los padres de familia, que los padres de familia le daban alguna ocupación a los niños de tercero de secundaria, primero y segundo de preparatoria, en las mismas actividades laborales de los padres. Entonces ellos hacían una vinculación entre la escuela y el trabajo, iban aprendiendo muchas cosas, simplemente cómo contestar el teléfono, alguien que sea recepcionista. Es tan importante la primera imagen, la primera impresión que se da en una empresa por la forma de contestar el teléfono, que uno puede decir voy a ir a ese negocio o no voy a ir, dependiendo de cómo te traten por contestar el teléfono. Entonces, cada uno de los puestos, que esté limpia la institución, o sea, que esté limpio el lugar del trabajo, también es importante. Entonces, tomar una escoba y aprender a barrer también es importante. Fíjate que en la cultura japonesa todos estos puntos los toman muy en cuenta y por eso ellos son tan productivos y tan eficientes. Hay que inculcar mucha disciplina, Juanito, creo yo. Disciplina en el trabajo, disciplina en las tareas, disciplina en el hogar, disciplina en todos lados. Porque somos dados a dejar que las cosas pasen y que no pasa nada, y entonces pues por eso luego nos encontramos con sorpresas. Estar organizados, fomentar la limpieza y fomentar el orden. Si nosotros tenemos ordenadas nuestras ideas de lo que queremos, pues obviamente que vamos a ir consiguiendo paso por paso lo que estamos buscando. Si no tenemos ni siquiera un orden mental en el que vamos a decir voy a hacer esto, luego esto, luego esto. Funciona mucho hacer una lista de tareas y decir hoy voy a hacer esto, 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 y de ahí ir poniéndole una palomita a lo que vas realizando, ¿sí? Entonces, ojalá en todas las escuelas se pudiera implementar este sistema de que por lo menos un mes, en el mes de vacaciones, los muchachos tengan contacto directo con el mundo del trabajo, sin que por eso pierdan el interés por el estudio, desde luego, ¿verdad? Habría que buscarles a los muchachos según su interés, según lo que piensan hacer a futuro, un trabajito que los vaya perfilando hacia allá. Acuérdate que en la Edad Media todos los artesanos aprendían con el maestro. Tenían un maestro y un aprendiz. Y ahí se llamaba aprendiz. Así es, y entonces ellos iban viendo cómo hacía las cosas el maestro e iban imitando y a lo mejor hasta superando al maestro. Pero para eso se necesita pues que haya este estilo de vida, este contacto con el mundo diario, porque tal vez un niño diga, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saberme el teorema de Pitágoras? Pero hasta que no se le presente un problema concreto, que él tenga que resolver una situación, no sé, de una barda o de alguna situación en la que tenga que ver estas dimensiones, entonces él va a decir, ah, caray, sí era práctico esto, sí servía para la vida.
Eso es lo que creo yo que es más importante. Pero sobre todo, que pensaban que se daban cuenta, no que pasamos, se nos cae la barda en la cabeza y no nos damos cuenta. Así es, porque estamos... Pero lo importante es, a lo mejor tú no sabrás hacer la barda, ni vas a aprender, a lo mejor eso no te gusta, no tienes habilidades o lo que sea, pero ya sabes que hay otra persona que te la puede hacer, y entonces acudes a la otra persona, así como aquella persona necesita comer pan, y entonces viene contigo, pero porque piensas, y es necesario que aprendamos aquí a pensar, a decidir, a querer, a todo lo que es necesario que aprendamos, pero hay que aprenderlo con orden, hay que aprenderlo con escuela. En fin, fíjate cómo los grandes maestros, los grandes pintores, los grandes escultores, los grandes arquitectos de aquel tiempo se hicieron junto con el maestro. Y así vino un Miguel Ángel, y así vino un Rafael, y así vinieron, bueno, tanta gente. ¿Por qué? Porque entraban en el tallercito de ayudantes, ¿no? Y los músicos, pues cómo vinieron los Mozart y cómo vinieron tanta esa gente, porque estaban en el taller, en la compañía de su papá o de su abuelito o del vecino. Algunos estaban en el coro de la iglesia, sí, pero de ahí les fue gustando. Y aún en el caso, señora, de un caso que nos llegó al colegio. Ajá. Llegó un señor hace unos años y traía una pick-up llena de cosas grandiosas que valían la pena. Unas muy elegantes y quién sabe cuántas cosas. Y nos platicó su experiencia, que cuando estaba en la escuela, cuando estaba a nivel precisamente del primero de preparatoria, algo así, ya no le gustó estudiar. Y entonces su papá le dijo, no, pues órale a trabajar. ¿Pero en qué? Pues no sabía hacer nada. Y entonces lo empujaron a trabajar en los excusados. En la limpieza. Baños, en la limpieza. sí, en la limpieza de una empresita. Ajá. Ni modo, pues se puso su overol, su bata. Sus guantes. Y empezó a trabajar ahí. Ah. Y fue aprendiendo, pero no se quedó ahí. Al ratito ya había aprendido a cuáles eran las sustancias, los jabones, los guantes que tenían que usarse para que ese baño quedara en impecable condición. Y entonces se le ocurrió ofrecer sus servicios a otra empresa más grande. Ya le pagaban más. Y total, terminó por ser gerente de una empresa de limpieza. Y ya subió de categoría, no necesariamente a través de los estudios conceptuales de la preparatoria, sino a través de la práctica, pero con iniciativa, con creatividad, fue poco a poco subiendo. ¿Tú te acuerdas de ese caso? ¿Cómo no? Claro que sí. Y a otro, el Instituto Centroamérica, así se llamaba, un internado en Tlalpan de los padres salesianos. Ese internado, cuando se portaban mal, los mandaban a un taller en lugar de estar en las clases durante unos días para que entendieran. Era como castigo. Y a uno de esas gentes, que está aquí en Tijuana, estuvo ahí en el internado y cada rato daba lata y cada rato no hacía la tarea y entonces lo mandaban a un taller que era de curtiduría. Ajá. Es decir, llegan las pieles de los animales y saber distinguir cuál es de un animal, cuál es de otro, qué tratamiento se le va a dar a esta piel, mira, esta tiene hoyos, esta tiene muchas espinas, no, mejor esta otra, y total, ya que aprendieron ese primer paso, seguía a echarle sustancias, para que se convirtiera en una piel preciosa, para un abrigo precioso, para cinturones, para lo que sea. Y aprendieron a hacer la curtiduría para que la piel fuera muy buena para un zapatero o lo que fuera.
Bueno, pasan los años, llega a ser hasta ingeniero, pero necesita trabajo. No haya trabajo en México y se viene aquí a Tijuana, pues menos. Y ya no hallaba qué hacer con su esposa y con sus hijos, chiquitos. Y andaba caminando por las calles al otro lado y que ve una curtiduría. Y que les dice, miren, yo soy curtidor, denme chance de trabajar con ustedes. Le dieron oportunidad, pero se dieron cuenta que se tenía técnicas para sacar mejores ganancias de esas pieles. Terminó siendo el director de producción de esa empresita. ¿Por qué? Porque cuando andaba en la secundaria lo mandaban de castigo al taller de curtiduría. Fíjate. ¿Y de qué le sirvió ser ingeniero y todo aquello? Ajá, le sirvió más haber aprendido estas habilidades, En es fin, cierto. ya no le sigo, pero acuérdense. Sin subestimar el estudio, ¿verdad? Desde luego es muy importante el estudio. Pero el estudio, ¿qué quiere decir? La parte académica, la parte de conceptos, porque luego ya para hacer el curtido de las cosas necesito leer, aprender, estudiar. Entonces una rama es la académica, los conceptos, los pensamientos, la teoría. Otra rama es el ser humano, el ser trabajador, el ser ordenado, el saber aprender. Y la tercera parte es prepararme, capacitarme para ganarme la vida y luego ya seguir subiendo. Ya no te quito más tiempo, señora, porque ya te quité mucho tiempo, pero ¿cómo es necesaria la presencia de los padres de familia en las escuelas? No puede ser que yo bote mi chamaco, aunque sea de prepa, y ya. No, ven a las reuniones que te están ofreciendo, prepárense que haya comisiones. ¿Cómo es posible que tú, mamá o tu papá, dejes que tu chamaco se salga de tu casa sin el uniforme que te lo obligan en la escuela? ¿Cómo es posible que permitas que llegue tarde? Todo eso es la presencia del papá y la mamá en la escuela del hijo. Bueno, la satisfacción de cumplir, la satisfacción de aprender, la satisfacción de saber hacer, eso es lo que hace que se motive la gente. Así es. Bien, pues nos acabas de ilustrar mucho con esto. Es importante la presencia de los papás, estar viendo lo que está sucediendo, acompañando a los niños en su desarrollo y colaborando no nada más con la escuela, colaborando en todos sentidos con el bienestar de la familia. Bien, pues por el día de hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio. Agradecemos su preferencia y que nos hayan estado escuchando y les enviamos nuestros mejores deseos para que esta semana sea una semana muy productiva, muy llena de satisfacciones, que estemos estudiando y que estemos trabajando y que estemos acompañando a nuestros hijos, a nuestros familiares en las actividades y sobre todo, como hemos dicho en múltiples ocasiones, regalándoles lo mejor que tenemos de nosotros, que es nuestro tiempo y nuestra atención. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.